Estamos con Roberto Feletti, con Federico Sturzenegger y con Martín Redado. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No es muy caro 16? Bueno, depende contra qué lo compares. Vos hablabas de algo muy claro. ¿Cuáles son las alternativas? Y en tu otro programa yo lo mencioné al pasar. ¿Qué hace la banca pública en términos de generar alternativas de inversión en cosas, digamos, que puedan tener otro rendimiento? Ustedes hablaban de acciones y demás, pero para el ciudadano común, para el taxista que me trajo hasta acá hoy, las acciones varían mucho su valor, un día pueden valer X, otro día menos, por lo tanto, digamos, falta un impulso a otros instrumentos de ahorro y sin duda también hay que pensar en algo que vos dijiste, cuántos pesos hay en circulación, cómo se está financiando el sector público y en términos de dólares también, cuántos dólares tenés a futuro. Por lo tanto, ¿es caro o es barato? La propia política económica te va a dictar eso y además la improvisación que se ve en términos de los funcionarios. Cuando ocurre lo que pasó el día jueves en términos de turismo, las preguntas que le van a hacer a la gente, todas esas cosas salen a destiempo, mal explicadas. La impresión que le queda a la gente es que no hay dólares suficientes. Y eso es parte de la propia explicación oficial. ¿Federico? Bueno, yo creo que los argentinos... Vos hoy tuiteamos que íbamos a hablar del dólar, dijiste yo quiero hablar del peso. A ver. Claro, porque la gente en realidad no pasa nada con el dólar, la gente tiene miedo al peso. La gente está asustada por ese la peso, gente está, me parece que se vio claramente en las entrevistas que hiciste, ¿no? Y no es una compulsión que los argentinos tienen con el dólar, porque aún dentro del mismo kirchnerismo, hubo momentos en los cuales había un buen desempeño de las exportaciones, había más confianza, había superávit fiscal y la gente se desesperaba para vender los dólares y comprar los pesos y entraban los capitales. O sea, me parece que tiene mucho que ver con las políticas económicas. Y yo te voy a sugerir un cambio en el decorado, porque la lluvia esa no tendría que ser de dólares, tendría que ser de pesos. Porque el problema que tiene la economía argentina es ese exceso de pesos que vos lo mencionaste, pero a ver, contextualicémoslo. En octubre, noviembre y diciembre del año pasado se emitió una gran cantidad de pesos sobre el fin del ciclo fiscal del año pasado. Pues siempre el gobierno sobre los últimos meses es cuando más le pide plata al Banco Central. Ese exceso de pesos generó que, bueno, esos pesos fueron a aumentar la inflación y fueron a buscar el dólar. Y por eso se derivó en la devaluación de enero. Los últimos 3 meses se emitió exactamente lo mismo que en aquellos 3 meses. Y el resultado fue exactamente el mismo. O sea, una inflación que se te empieza a acelerar de vuelta, la gente que busca refugio en el dólar. Y déjame decirte lo siguiente, ¿no? Porque el dólar de 16 creo que anticipa, la gente se va anticipando a algo que siente que viene. En los primeros meses de hasta ahora en el año se emitieron 70.000 millones de pesos. Pero en los próximos 3 meses el gobierno le va a pedir 100.000. Entonces, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? O sea, una aceleración del ritmo de emisión y bueno, me parece que eso hace que tengas una lluvia muy grande de pesos. Para vos está bien, dice pesos. Digamos, depende mucho después qué hace el Banco Central, depende mucho si el gobierno reacciona o no reacciona, pero la gente vio algo, no se arregló con los fondos buitres, no hay otras alternativas de financiamiento, el precio de la soja cae, las exportaciones caen al 10%, el cepo está cada vez más duro, la gente no puede importar, no puede exportar. Entonces la gente ve todo ese clima y dice, bueno, me parece que esto no termina bien y busca refugio en algo que le da cierta tranquilidad. ¿Sí, Roberto? Sí, yo me correría de la gente, como bien decía Martín, el ciudadano común puede ser que quiera dolarizar parte de sus ahorros. Acá la discusión es otra, la discusión es la dolarización de grandes ganancias. Lo que instala la presión sobre el mercado cambiario es la dolarización de las ganancias, porque esos pesos no se transforman en inversión. Si esos pesos se transformaran en inversión, toda esta discusión dejaría de serlo. Acá la gran problemática que tenemos es que cuando los salarios crecen mucho, y llevamos 11 años de crecimiento salarial, empezamos a discutir qué porcentaje de los salarios me come las ventas que yo tengo. Y cuando el porcentaje de salarios, sobre las ventas empieza a ser muy alto, empiezo a discutir, freno la inversión, aumento los precios y trato de mantenerme líquido en dólares. Es cierto que al final esa liquidez puede terminar en otras cosas, pero acá lo que ha habido, frente a el problema del desbalance de divisas de energía, que indudablemente le pega un vector de competitividad a la economía argentina, fue buscar otro vector que es el salario. Fueron por otro vector, esta es la discusión que hay hoy. A pesar de que el gobierno que se busca devaluar para bajar los salarios, para y creo que sí, bueno, una devaluación siempre pega en los salarios. No hay forma que eso no ocurra. Y más en una economía abierta como esta, en una economía con alto contenido
de importados en la discusión. Y me parece que contra eso el gobierno, que ha fogoneado el consumo de bienes durables como electrodomésticos, autos, bueno, colisiona en esa discusión. Entonces, frente a la falta de divisas, como yo lo dije y estuvo en todos lados, no es, y lo señalaba la Filmina, no es porque no hay los dólares suficientes hasta el 2015 para pagar los vencimientos de deuda, para afrontar las importaciones, es porque no hay ese excedente de liquidez que no fue a la inversión y que yo quiero mantener dolarizado. Entonces, no es el ciudadano común. Digo, ¿No es ciudadano discutamos. común? Bueno, habría que preguntarle a la gente que nos está mirando, digamos, qué alternativas tiene, y además también la devaluación en el mes de enero fue producto de una política de atraso cambiario que hizo el gobierno los últimos 4 años. Lo reconoció el propio presidente del Banco Central en un almuerzo en una cámara empresaria que se llama la CICIP, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurrió cuando vos tenés que los costos internos y demás avanzan un 25% y tuviste en el 2010, 2011 tasas de devaluación muy inferior a eso, bueno, evidentemente hubo un error de la política económica, lo trataron de corregir y así les salió. Por lo tanto, no es tanto la dolarización o no, sino hay que ponerse el espejo con modestia, mirar los errores de política económica y corregirlos. Ahora, Martín, un dólar de 16 mangos sería como cuando nos fuimos de 1 a 3, sería un superdólar. Yo creo que hay que ponerlo en contexto. Si vos tuvieras un programa económico realmente integrado, que fomentara la inversión... Te digo, recordemos que cuando nos fuimos de 1 a 3 llegamos al 60% de pobreza, hicimos un desastre, ¿no? Por supuesto, pero acá lo que está faltando es un programa económico integral. Digo, este problema de dólares no lo tiene ningún país de América Latina, donde sí le están lloviendo los dólares. Digamos, le llueven a Uruguay, le llueven a Paraguay, le llueven a Perú. Argentina algo está haciendo mal y no es un problema cultural en términos de una política económica de permanente improvisación. Cuando yo te mencioné lo del tema turismo, ese mismo día, gente en el Ministerio de Economía le estaba diciendo a los importadores vayan al dólar contado con liquidación. Hay una limitación hoy para importar. Cuando vas al Banco Central, a pesar de que tengan... Ellos lo negaron, ¿sabes? Como un Sí, comunicado del Ministerio de Economía. perfecto, pero van bien en el Banco Central, tiene que salir a aclarar. Digamos, si la política es clara, no tenés que salir a aclarar permanentemente. Lo decía Martín, ¿no? La política de atraso cambiario Argentina la experimentó muchas veces, ¿no? La experimentó con Martínez de Oz, la experimentó de alguna manera en la convertibilidad, fue una de las lecciones que nosotros aprendimos de ese periodo. 50 no está retrasado. Pero digamos, vos tenés, fíjate, desde enero del año pasado, con un dólar a 8. Bueno, pero estás tirando una cuenta a 6 meses para atrás. Roberto, 8. Vas a llegar a enero del año que viene con una inflación del 40-50%. Cada vez suma más. Pero si esta emisión monetaria que te digo se produce, 100.000 millones de pesos que le piden al gobierno cuando venís emitiendo en todo el año 70.000, suponete que ya es 40, 50. Entonces, obviamente tenés un problema que después pegan el empleo. Pegan el empleo porque no hay capacidad de exportar, no te dan los números. Entonces, bueno, la gente deja de exportar, las exportaciones vienen cayendo, sumale a eso el tema de la soja. Cuando más tenés que apretar el cepo, porque el gobierno persiste, ¿no? Persiste en una política de alta inflación, persiste en una política de mantener el tipo de cambio constante, tiene que apretar el cepo. Vos apretás el cepo, importás menos, y si importás menos, producís menos, y exportás menos. Entonces, es un círculo vicioso, lamentablemente, que me parece que es el camino inconsistente que la gente ve en el cual está. Y en ese contexto tenemos cosas insólitas. Mira, nosotros estamos discutiendo el presupuesto en este momento, ¿no? Tenemos un presupuesto que tiene un aumento de gasto del 13% y un aumento de la recaudación del 30%, del 28% para ser más preciso. A ver, un aumento de gasto del 13%, si es real, es un presupuesto con un ajuste impresionante. O sea, le aumentás los impuestos a la gente, el triple le aumentás el gasto. Hay una inflación del 16, creo. Sí, entonces suponete que los gastos terminen aumentando más o menos con los impuestos. Vas a tener un déficit fiscal el año que viene, que la emisión monetaria, la de este año, va a ser un poroto. Entonces, ahora vos tenés aumento presupuestario fin de este año, decreto de necesidad de urgencia. Tenés cosas muy locas, tenés 10.000 millones de pesos de sueldos en una repartición que no tiene empleados. O sea, la verdad que me parece que tenemos que empezar a mirar un poquito. Empezamos con los ajustes del gasto. Con los no, el ajuste, ¿sabes qué? El ajuste del clientelismo y de la corrupción. A ver, yo, primero, el gobierno tuvo un fuerte programa pro inversión y es cierto que el gobierno tuvo contenido al dólar para favorecer el consumo popular, como yo decía, de electrodomésticos, de autos, y es cierto
que ajustó el tipo de cambio, pero tuvo un fuerte programa pro inversión. Nosotros arreglamos CIADI para destrabar créditos del BID y Banco Mundial de largo plazo y bajo costo. Arreglamos Repsol para favorecer el ingreso de inversiones a las áreas energéticas. Arreglamos Club de París para favorecer equipamiento y crédito de los bancos europeos y japoneses al equipamiento. De hecho, Toyota trajo una inversión a partir del arreglo del Club de París. No es cierto que el gobierno no dio cuenta que la sobreexpansión del consumo es una economía sobreexpandida. Hasta el año pasado llegamos 955.000 autos. Es cierto que tenía que favorecer la inversión, nos topamos con griesa. Ahora, eso no invalida que hay presiones devaluacionistas que tienen que ver con recomponer la tasa de ganancia empresaria, que es otra discusión que está metida aquí. Digo... Lo que está diciendo Sturzenegger es que vos devaluaste en enero y que la inflación te comió la devaluación. Pero es que nunca vas a tener una devaluación competitiva sobre la base del salario, salvo que partas de una economía donde tiene un fuerte desempleo, como pasó en el 2001. El 2001, la economía que arranca en el 2003 es una economía sobreajustada en lo externo, con alto desempleo, con producción de 400.000 autos contra el millón que se llegó el año pasado. Digo, estás en otro lugar. A lo largo de todos estos años la economía se expandió, dejó de estar sobreajustada en lo externo. Se expandió, tuvimos paritarias, bajamos el desempleo, la gente consume. Eso es lo que se está defendiendo en este debate. Digo, lo que el gobierno... nunca vas a tener una devaluación competitiva, salvo que la hagas sobre una economía en desempleo. Salvo, claro... Martín, ¿usted quiere un ajuste? No, para nada. ¿Hay algo en el medio entre devaluar y hacer un ajuste? Pues si no parece que estamos en esas dos posiciones. Es la expansión con inversión. Pero, está claro, a ver, un gobierno que dice que está fomentando la inversión, pero la inflación sube del 25 al 35, 40%, lo que hace es ahuyentar la inversión. No tenemos que dar señales externas, tenemos que dar señales a los propios argentinos para que el comerciante o el industrial pueda ampliar su planta, saber que tiene que importar una maquinaria y no tiene que pasar por 35 escritorios a ver si puede conseguir los dólares para poder traer esa maquinaria que viene del exterior. Entonces, ¿de qué política proinversión me están hablando? Termino, Roberto. Con esta política que permanentemente sube la inflación y es producto de la política del gobierno, no hay inversión que valga. No hay una política tributaria. El gobierno no se ha planteado una reforma impositiva realmente pro-inversión para bajarle impuestos a las ganancias a aquellos tipos que quieran invertir. Cuando yo decía Brasil hace 4 años que no crece, la soja cayendo y los fondos buitres que no te permiten pagar. Digo, hay en este momento, además de los errores macroeconómicos, restricciones externas que... ¿Qué haces con eso? Pero las restricciones externas no las viste venir antes. Escúchame, el tema de los fondos buitres, el gobierno se jugó solamente a una estrategia. Había varias estrategias. Vos tenés que hacer, siendo gobierno, un plan A, un plan B, un plan C. No podés estar improvisando todos los días porque te salió mal una cosa. Pero acá lo que hemos visto es una política de improvisación muy grande y también de prácticamente un saqueo al Banco Central en términos de reservas. Es decir, cuando uno mira la cantidad de reservas que se le han sacado y la cantidad de pesos que se le está pidiendo, hay inconsistencias muy fuertes. En materia de inflación, recién Federico hablaba del presupuesto, vos tenés que, el gobierno está diciendo que el año que viene el IVA va a subir la recaudación un 28% y el consumo un 2,9%. Es decir, que implícito te está diciendo que la inflación es un 25%. Entonces, pero es un 18. Entonces, digamos, mientras no marques la cancha bien, ¿qué inversión puedes tener en la Argentina? Hay algo que dijo Redado Feletti, que el tema de las reservas, ¿fue un error haber pagado con reservas ahora? No, fíjate el perfil de vencimientos que tenés. El gobierno que asume el 10 de diciembre del 2015 se va a encontrar con un perfil de vencimientos absolutamente bajos. Y se afrontó todo este tiempo con un país mucho más equilibrado externamente, pero lo trascendente, volviendo al tema de la inversión, y esto se destraba con inversión, y por eso fueron las políticas de arreglar el frente externo, es que ambos dos, si discutimos francamente, tendrán que reconocer que si se arregla el tema holdout, las inversiones van a llover en la Argentina. Si el tema holdout se arregla, porque los títulos hoy están cotizando no a precio de default, sino a precio performing. Cuando los mercados están sosteniendo los títulos de Argentina y los activos financieros de Argentina es porque tienen una expectativa favorable sobre el país. Por otro lado, los países que llueven dólar Uruguay devaluó su moneda 5 veces.
Chile devaluó su moneda, Brasil no crece. No hay ninguna señal que el capitalismo financiero en el mundo, Europa está estancada, Estados Unidos crece poco. Este periodo de tasas baratas y abundancia de liquidez no ha servido a ningún país para pegar un gran salto y crecer. Digo, también digámoslo. Los países que se autofinanciaron les fue mejor. Sí, yo coincido que, o sea, arreglar el tema del sector externo es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitas generar ciertas condiciones para que la gente tenga confianza que puede venir a invertir en condiciones mínimamente normales, sin cepo, sin restricción a la distribución de dividendos. Si no es imposible que venga. Si fueras ministro pero reconozco que el shock nuestro va a ser de crecimiento, de volver a recuperar esa inversión. Y cuando discutimos el tema en el equipo de Mauricio Macri, el problema que nosotros avisoramos no es la falta de dólares, sino el exceso de dólares. Porque con todas las inversiones pendientes que hay en Argentina, en minería, en agricultura, en energía, ni hablar, en infraestructura, todo ese interés que va a haber para invertir en Argentina con otra perspectiva, que me parece que no la puede dar este gobierno, por más que quiera no la puede dar este gobierno. Porque no tiene la credibilidad para hacerlo. Me parece que ya ha cambiado tanto las reglas del juego, ha bastardeado, ha intervenido tanto, que me parece que la gente simplemente va a esperar hasta otro momento en el cual pueda tener un poquito más de confianza. Ojalá que lo pueda hacer. La propia Argentina no necesita esperar hasta el año 2016. Ojalá que lo pueda hacer. Creo que no lo puede hacer. Entonces, el problema que va a tener el gobierno que venga a partir del 2016 va a ser el exceso de dólares. Va a ser cómo atajar los dólares para que no se produzcan esos fenómenos de apreciación cambiaria que me parece que son complicados. Se arregla holdout, llueven los dólares, me están dando la razón. El esfuerzo de haber arreglado el frente externo, Club de París, SIAD, Repsol. Ojalá. No falla el tema, la puja de holdout. Si arregla holdout, vamos a tener un flujo de inversiones muy potente, con un mercado interno potente además. Vos que perteneces al gobierno, se dice que esta semana... Pertenezco orgullosamente al gobierno. Se dice que podría salir a emitir después de que Griesa dejó que libere los fondos del Citi. La discusión de emisión me parece que no es. Me parece que hoy tenés fuentes multilaterales como BID Banco Mundial, podés tener bilaterales como China, y podés tener inversión extranjera directa. Pero calmaría los mercados que vos puedas salir a emitir $1.000 millones, aunque sea, que yo. Pero que puedas mostrar que... Hoy podría emitir, no quiere convalidar una tasa más alta, podría emitir, ¿por qué no? ¿Tendría que salir de los mercados argentinos, Federico? No sé, me parece que tenemos un problema el año que viene de financiamiento del gasto público que va a generar una inflación realmente más alta que la de este año, ¿no? Entonces, ahí el gobierno tendrá que sopesar, vos lo dijiste muy bien, dijiste, todo gasto público alguien lo paga, ¿no? Entonces, o lo puede pagar con impuestos, o se puede pagar con el impuesto inflacionario, o se puede transferir a las generaciones futuras. Cuando vos tomas deuda, la verdad que te tendrías que cuidar bien de que lo que vos estás haciendo con esa deuda es algo que genere un mayor crecimiento de la economía. Los países tienen ciclos, ¿no? En donde gastan un poco de más y se endeudan y gastan... Noruega se endeudó durante 15 años para financiar la expansión de su producción petrolera y pasó a ser en 15, 20 años uno de los países más ricos del mundo. Ahora, Grecia se financió para hacer las Olimpiadas y a los 10 años quebró, ¿no? Entonces el tema del endeudamiento me parece que, esto lo hemos hablado y creo que Roberto comparte esto, que tiene que ser primordialmente orientado a las inversiones de capital que generen repago en el largo plazo. Entonces el gobierno tiene un dilema el año que viene, que es, dejando de fuera el tema de la deuda porque sería para inversiones de capital, es decir, bueno, ¿cómo le va a explicar a los argentinos todo lo que quiere gastar? Y bueno, ¿y cómo se van a conseguir los impuestos para hacer ese financiamiento? En la discusión de presupuesto que estamos teniendo ahora no se da esa respuesta, porque se pusieron números de ingresos y gastos que aparentemente cierran, pero no cierran. Ahora, Martín, vos estás de acuerdo con que hay que gastar menos, pero ¿cómo bajas el gasto? No, yo no creo que haya que gastar, hay que gastar mejor. Digamos, cuando vemos la calidad de la educación pública, cuando vemos, Roberto, la calidad de los hospitales públicos, cuando vemos la calidad de la seguridad, decimos tenemos que gastar mejor. Y además creo que ha habido una gran simplificación, Roberto, es decir que la inversión en la Argentina va a venir, si se soluciona el tema de los fondos buitres, una gran simplificación de la realidad. Con esta inflación, con este cortoplacismo que tenemos los argentinos, la política económica y las políticas públicas no brindan la confianza de darle un horizonte a todos los argentinos. Cuando vos cada vez tenés menos dólares en el Banco Central, cuando se utiliza el Banco Central como caja del gobierno, cosa que no ocurre en ningún país del mundo, y pasa esto, que
la única fuente de financiamiento son los pesos que emite el Banco Central, evidentemente está generando condiciones de incertidumbre. Cuando día tras día aparece una nueva normativa, telefónica o no, lo que generas es incertidumbre, que es la peor enemiga con respecto a la inversión. 30 segundos cada uno, dale. La certidumbre para invertir es tener un mercado potente, digo, es esto, es el millón de autos, es capacidad de exportar, es infraestructura, digo, y esto en la Argentina está. Digo, y la tasa de inversión se mantuvo bastante por arriba de las épocas en que estaba abierto el mercado y había clima de negocio como en los 90, ¿no? 3-4 puntos el PBI más alto, 22-23 contra 18-19. Pero lo último de la deuda, yo comparto y lo hemos discutido con Federico, cuidado, porque la deuda en el pasado en la Argentina sirvió para financiar la fuga de capitales. Este gobierno no va a tomar deuda para convalidar la salida de capitales. Y la regulación cambiaria, frente a la restricción externa, protegió al salario del trabajador, no lo deterioró. Como todo en la vida, lo difícil y las cosas bien vienen de mucho trabajo. Y yo creo que los políticos, mucho más que preocuparse de decirle a los empresarios cómo tienen que hacer lo suyo, tendrían que ocuparse de gestionar mejor lo público, que era lo que decía Martín, ¿no? Que el Estado haga más y que cueste menos. Y cuando yo te daba el ejemplo de los 10.000 millones de pesos de salarios en una repartición que no tiene empleados, ¿qué digo? No es que el Estado viene a decirme necesito policías, necesito enfermeros, necesito maestros, vamos a buscar la plata. Me está diciendo, dame una caja que yo después veo cómo la reparto, pero no tiene nada para decir, mira, necesito gastar en esto, ¿no? Entonces, esos son los errores. Estábamos la discusión el otro día en la comisión, vamos a gastar 5.000 millones en 2 fragatas. Quizás esté bien, pero alguien me lo tiene que explicar, 2.100 millones en tanques, y no podemos terminar la autopista Pergamino, la gente está yendo por un camino de tierra, ¿no? Entonces, cuando me parece que tenemos una asignación del gasto que es tan ineficiente, me parece que eso después hace que ese Estado, que hoy tiene una participación importante en el Estado, en la economía, no aporte lo que tiene que aportar para generar la competitividad que la economía necesita. Martín. Para tener más inversión, al final también necesitas mejores puentes, mejores caminos, mejores rutas, mejor transporte. Y la verdad que se ha hecho muy poco en eso. Cuando uno camina por las rutas, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, están todas hechas pelota. Los puertos se han deteriorado. Los costos, a vos que te gusta mirar la economía de los costos, poco hemos hecho para mejorar los costos de transporte, para mejorar. Yo espero que en la próxima etapa podamos tener un consenso básico sobre cuáles son las 20 obras más importantes para generar en los próximos 10 años y que, por ejemplo, no tengamos más inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Habiendo hecho una canalización, un manejo de aguas, por ejemplo, más inteligente, con obras intergeneracionales, podríamos haber evitado que hoy 14 millones de hectáreas estén bajo el agua y haber generado condiciones para expandir la superficie sembrada. Entonces, que ya hayan generado condiciones para invertir en infraestructura, la realidad demuestra lo contrario. Pero no miremos hacia atrás, sino hacia adelante. Generemos políticas que le den a la Argentina una infraestructura suficiente para que los productos de Argentina los podamos vender más en el mundo. Muchas gracias a los tres. Gracias. Nos vamos a una tanda. Cuando volvemos te digo una de las cosas que va a hacer el gobierno esta semana para calmar la fiebre del dólar. Ya volvemos.